En nuestro orbe se esconden misterios tan extraños como inquietantes, y son tantos que podríamos llenar un repertorio extenso sobre ellos, desde lugares y eventos inexplicables hasta criaturas y seres con apariencias tan surrealistas como intimidantes. Este mundo lleva consigo un registro, ya sea escrito, visual o anecdótico, de situaciones en las que el ser humano se ha visto en la inmensa necesidad de evocar en lo más profundo de la mente el instinto primitivo de supervivencia, al presenciar encuentros indeseados o circunstancias antinaturales con lo desconocido, con aquello que resulta difícil de aceptar. Este tipo de eventos pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo, incluso en aquellos que se encuentran en zonas con baja densidad poblacional, sobre todo en esos lugares. Es por eso que hoy les traigo el caso de una criatura morfológicamente inquietante, deforme, aterradora y que más de uno podría causarle pesadillas, y no se parece en nada a otros críptidos de los que hayamos hablado antes. Se trata de una extraña criatura que posee 3 patas, una cabeza grande y deforme, con unos ojos generalmente descritos como brillantes, de color rosa o rojo, y una aterradora boca cubierta de dientes. Este ser aterrorizó a los habitantes de Enfield, en Illinois, Estados Unidos, en la década de 1973, y es conocido como el horror de Enfield. En el sur del estado de Illinois, en los Estados Unidos, rodeado de campos extensos, bosques tranquilos y carreteras solitarias, se encuentra un pequeño pueblo llamado Enfield. Es de esos lugares en donde la vida transcurre con calma. Todos se conocen y las historias de cualquier tipo no tardan en circular. Con menos de 1000 habitantes, Enfield forma parte del condado de White. Basta con alejarse unos minutos del centro para encontrarse con largos tramos de campo abierto, caminos de grava y una quietud que invita a imaginar cosas extrañas. Es precisamente en este ambiente, en los años 70, donde comenzaron a surgir historias surrealistas sobre una criatura que, según los testigos, parecía sacada de una mismísima pesadilla, de las más grotescas que existen, el monstruo de Enfield. Los reportes surgieron en la primavera de 1973, y este caso se convirtió en uno de los más extraños de la criptozoología estadounidense y, en mi opinión, de todo el mundo. A continuación, te relataré cada avistamiento documentado hasta ahora sobre esta enigmática criatura. Y si aún no has apagado las luces, es el momento perfecto para hacerlo y ponerte en los zapatos de aquellos que experimentaron y encararon a esta anomalía. Un niño de 10 años, llamado Greg Garrett, jugaba tranquilamente en el patio de su casa, en una tarde calurosa de abril, con la inocencia típica de un infante, ajeno al horror que estaba por desatarse. Se divertía arrojando piedras, corriendo o jugando con su imaginación. Las horas pasaron, el sol descendió y la penumbra había abrazado al pacífico pueblo de Enfield. Greg estaba a punto de entrar a su casa, cuando de pronto, en la densa oscuridad, como si de un demonio o espíritu horrible se tratase, se materializó una criatura de características propias de una pesadilla. El niño describe a este monstruo con una altura de aproximadamente 1,5 metros, con una piel gris y viscosa que brillaba con la luz tenue. Sin embargo, eso no era lo extraño. Eran sus otras características lo que lo diferenciaban de cualquier otra criatura existente y lo que intimidaba al pobre Greg. Esta criatura tenía 3 patas y se movía como si no supiera coordinarse, un detalle tan peculiar que lo distingue de la mayoría de informes sobre críptidos.
Aquellas no eran simples extremidades, eran columnas de carne sólida que acababan en garras. El cuerpo bajo y deforme parecía casi aplastado por su propio peso, y del pecho brotaban 2 brazos pequeños, inútiles como malformaciones atrofiadas sin función aparente. Pero fueron los ojos lo que realmente asustó al joven Greg. Los describió como enormes orbes rosados que brillaban como linternas en la penumbra. Esos penetrantes ojos se clavaron tanto en él que lo dejaron totalmente paralizado. Ahora, imagina en este punto de la historia lo que el pobre chico llegó a sentir en ese momento. Quizá no pienses lo mismo, pero viéndolo desde un enfoque psicológico, pudo ser peor de lo que aparenta. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Uncanny Valley? Si no es así, déjame darte una explicación rápida sobre esto. El Uncanny Valley, que en español se traduce como el Valle Inquietante, es un fenómeno psicológico que ocurre cuando algo se parece mucho a un ser humano, pero no lo suficiente, y eso provoca cierta incomodidad, miedo, rechazo. Eso sucede porque nuestro cerebro reconoce algo familiar, pero detecta que hay algo raro, lo que genera una sensación inquietante. Se ve comúnmente en robots, muñecos, animaciones o criaturas que parecen casi humanas, pero que tienen detalles perturbadores. Teniendo esto en cuenta, el encuentro del niño con el monstruo fue más traumático de lo que se puede imaginar, y más aún cuando después de una mirada vacía e inquietante, la criatura se acercó a él y lo atacó. De una manera sorpresiva, comenzó a pisotearle los pies con sus garras, dejándole sus zapatos totalmente destrozados. Fue ahí cuando Greg, forcejeando y gritando, salió huyendo hacia su casa, librándose de las fauces de aquel monstruo. Los papás de Greg, atónitos ante los gritos desesperados de su hijo y el estado en el que había llegado, con los zapatos hechos trizas y los ojos desorbitados por el miedo, hicieron lo posible por tranquilizarlo y darle sentido a su delirante relato. Sin embargo, al revisar el patio, no encontraron absolutamente nada. Pero, antes de que pudieran digerir todo lo sucedido, los extraños eventos de esa noche estaban muy lejos de terminar. Solo 30 minutos después de lo que sucedió con Garrett, una familia que vivía cerca tuvo una experiencia igual, y el relato comienza con los hijos de la pareja McDaniel. Henry Jr. y Lil se encontraban solos esa noche, refugiados en la sala, esperando a que sus padres regresaran. El reloj marcaba poco después de las 9 p.m. y aunque todo parecía tranquilo, había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía explicar. Era esa sensación incómoda, como si algo los estuviera observando. Entonces, comenzaron los ruidos. Un sonido sutil al principio, como si algo se deslizara por el exterior de la casa. Luego, un golpe seco contra la puerta, seguido de un rasguño lento y chirriante, como si unas garras estuvieran probando la resistencia de la madera. Los niños se miraron, congelados por el miedo, y de pronto, algo intentó entrar por el aire acondicionado de la ventana. Un golpe metálico, un temblor del aparato, y después, el sonido de algo empujando, tratando de forzar su entrada. Lil gritó. Henry Jr. corrió hacia la cocina, buscando desesperadamente algo para defenderse, pero no había nada. Y afuera, solo se podía escuchar el rechinar persistente, más fuerte, más urgente. Y lo que fuera que estuviera en el exterior, quería entrar a toda costa. Los dos se acurrucaron en la esquina de la sala, totalmente paralizados, mirando hacia la puerta como si en cualquier momento pudiera romperse. No sabían qué era, pero sabían que eso que estaba ahí no era humano. Cuando por fin escucharon el auto de sus padres en la entrada, fue como si el aire volviera a sus pulmones. Corrieron a su encuentro y con apuro y miedo les dijeron que algo había intentado entrar a la casa, arañando la puerta e intentando entrar por el aire acondicionado de la ventana. Algo horrible, una cosa extraña. McDaniel se encontraba escéptico ante la historia de sus hijos
y aunque trató de comprender la situación, parecía ser algo irracional para él. Pero, mientras todos estaban en la sala, hablando de lo ocurrido, escucharon un extraño rasguño en la puerta principal. McDaniel, pensando que podría tratarse de algún animal, se acercó con cautela hacia la puerta, probablemente con la idea de que vería algún perro, un mapache u otro animal. Pero, al abrir la puerta, se quedó totalmente paralizado, y el horror y la inquietud se reflejaban en su pálido rostro, pues no podía creer que frente a él había un ser aterrador, una criatura imposible. Lo describió como una abominación de piel grisácea y húmeda. Parecía tener 3 patas, una cabeza achatada y sin forma definida, con 2 aterradores ojos grandes y redondos, de un rojo intenso, ojos que no parecían parpadear y que parecía que estuvieran observando de manera penetrante, como si vieran más allá de la carne. En el momento en el que McDaniel pudo reaccionar, cerró la puerta de golpe y fue rápidamente por su arma de fuego y una linterna para encarar y fulminar aquella cosa que parecía provenir del mismísimo infierno. No iba a permitir que esa criatura estuviera aterrorizando a su familia ni a nadie más sin al menos luchar. Se armó de valor y abrió la puerta frenéticamente. El monstruo aún seguía ahí, pero a unos 3 o 4 metros de la casa. Sin pestañear ni dudar, McDaniel abrió fuego 4 veces hacia la criatura. Él esperaba derribarlo o que cayera desangrado, pero pareció no haber surtido efecto. Solo logró impactarlo una vez, y fue ahí cuando hizo un extraño siseo, como si se tratara de un gato montés. Sorprendentemente, el monstruo se alejó, dando 3 saltos de aproximadamente 15 metros cada uno, desapareciendo así por las vías de un ferrocarril cercano a la casa de McDaniel. Después de todo lo que pasó, McDaniel no dudó en informar a la policía los extraños y espeluznantes eventos ocurridos esa noche. Fue entonces cuando describió aquello que había visto esa noche. Tenía 3 patas, un cuerpo corto, 2 bracitos cortos y 2 ojos rosados, tan grandes como linternas. Medía 1,5 metros y era grisáceo. Intentaba entrar a la casa. Después de explicarles todo lo que pasó, los policías investigaron el lugar donde el hombre dijo haberlo visto y encontraron marcas extrañas en el suelo, las cuales parecían huellas de una criatura que poseía 3 patas con 6 almohadillas. Los policías confirmaron que McDaniel no había ingerido ningún tipo de droga y estaba bien de sus facultades mentales, así que el hombre estaba diciendo la verdad. Se notaba el horror en su rostro, y además, horas más tarde, la policía recibió un llamado de alerta en el que se mencionaba todo lo sucedido con Greg Garrett. Antes de seguir con el video, quiero aprovechar para recordarte que si te está gustando este caso, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. De esa forma, no solo me ayudas a llegar a más personas, sino que también me motivas a seguir trayendo más contenido como este. Sin más que agregar, continuemos. Después de esto, Henry fue entrevistado por una estación de radio en la ciudad cercana de Fairfield. Sin embargo, este relato se transmitió por toda la región y causó un impacto inmediato. A los pocos días, la historia fue retomada por medios más grandes, diarios estatales y nacionales, con titulares sensacionalistas que hablaban sobre el horror de Enfield, nombre con el que se dio a conocer a este enigmático ser. El Carmi Times, un periódico local, publicó un artículo en portada el 26 de abril, justo un día después de los primeros avistamientos, el cual anunciaba un ataque monstruoso, lo que cautivó al público al instante, y a medida de que la noticia cobraba fuerza, las agencias de noticias la retomaron y pronto apareció en periódicos de todo Illinois y otros lugares. Enfield comenzó a llenarse de forasteros con una constante atención mediática. Algunos residentes se sentían incómodos, pues los reporteros y curiosos estaban constantemente llamando a las puertas, esperando más información de la criatura. Lo que antes eran calles tranquilas, ahora estaban atiborradas de desconocidos, muchos con cámaras en mano y otros con armas de fuego, pues
tenían la intención de capturar o eliminar al monstruo de Enfield a toda costa. Lo que en un principio fue solo una historia extraña, se transformó rápidamente en un problema serio de seguridad pública. El sheriff del condado de White, Roy Pochard, se enfrentó a una situación fuera de control, aunque desde un inicio se mostraba escéptico respecto a la existencia del monstruo. No podía hacer la vista gorda ante el peligro real que suponía tener a civiles armados vagando por la zona, muchos de ellos dispuestos a disparar ante el más mínimo ruido en la noche. El 6 de mayo, Henry vio nuevamente a la criatura a las 3 de la mañana. Los ladridos insistentes de los perros del vecindario lo habían despertado, y al ir a ver qué estaba sucediendo, logró ver que, cerca de las vías del tren, se encontraba esa misma criatura. Estaba caminando de una manera extraña, como si buscara algo en el suelo. Cuando McDaniel contó esto, dijo: "Lo volví a ver en las vías del tren. No disparé ni nada, solo lo vi". Cuando McDaniel reportó este otro encuentro a los periodistas, se intensificaron aún más las visitas de los turistas, entusiastas e investigadores, quienes querían tener la exclusiva a toda costa. Durante una entrevista con periodistas locales, el sheriff dejó en claro la gravedad del momento, con una frase que lo decía todo. "La gente aquí tiene miedo de dejar salir a sus hijos por la noche, y no por el monstruo. Es porque temen que alguien les dispare. Aquí no hay ningún monstruo". Tan preocupado estaba el sheriff que le advirtió a McDaniel que si no dejaba de contar la historia del pseudomonstruo a los turistas, iba a tener que arrestarlo. Pero aunque McDaniel decidió terminar de contar su testimonio, la criatura no desapareció de la conversación colectiva. Por el contrario, los relatos continuaron y el enigma del llamado monstruo de Enfield se extendía como un incendio entre quienes buscaban creer y quienes afirmaban haberlo visto. Al poco tiempo, cerca de las vías del ferrocarril, en donde se aseguraba haber visto a la criatura, 5 cazadores dijeron haber tenido un encuentro con aquel extraño ser, pero, a diferencia de la descripción de Greg y Henry, estos describieron al ser como gris y peludo. Aseguraban haberlo visto entre los árboles, en la espesura de la noche, y sin pensarlo, abrieron fuego hacia el monstruo, pero, al igual que con McDaniel, no lograron hacerle daño, y la criatura se fue saltando con una agilidad y rapidez imposibles. Esto último hizo que el sheriff Pochard emitiera una advertencia contundente a todos los que llegaban armados, esperando cazar algo más que mitos. En medio de la tensión, lanzó una frase que resumía perfectamente la gravedad del momento. "Hasta donde yo sé, nada está en temporada en este momento, y mucho menos los monstruos. Si descubrimos que alguien anda cazando criaturas con armas de fuego, terminará en la cárcel. Estamos más preocupados de que alguien dispare a una persona que a un monstruo". Con esta declaración, el sheriff no solo mostraba su escepticismo, sino también el temor creciente de que la histeria colectiva pudiera cobrar una vida humana. Rick Rainbow, director de la estación de radio WWKI en Kokomo, Indiana, un profesional del medio con genuino interés por los fenómenos inusuales, intrigado por los informes de Henry McDaniel y la histeria que envolvía al pueblo. Rainbow organizó un viaje a Enfield junto a 3 colegas de confianza. Querían investigar de primera mano si había algo de verdad detrás de todo aquel caos. Fue entonces, en algún punto de la segunda semana de mayo de 1973, cuando ocurrió su encuentro. Mientras exploraban los alrededores de una casa abandonada en las afueras del pueblo, Rainbow y sus compañeros vieron algo que los dejó totalmente helados. Una figura gris, encorvada y de aproximadamente 1,5 metros de estatura. Corría a gran velocidad entre los árboles, zigzagueando, con movimientos que no parecían humanos, ni del todo animales. La criatura no emitió sonido alguno mientras se movía, pero desapareció en cuestión de segundos, perdiéndose entre la vegetación espesa que rodeaba la estructura en ruinas. Ninguno de ellos logró tomar una fotografía o perseguirla, pero el momento más perturbador aún estaba por llegar,
Poco después de que la figura se desvaneciera, Rick Rainbow captó un sonido en su grabadora, un grito, un aullido agudo, distorsionado y absolutamente antinatural, que pareció retumbar en los árboles. No era un zorro, ni una ave nocturna, era algo distinto. Más tarde, el criptozoólogo Loren Coleman, quien también se encontraba en la zona investigando el fenómeno, tuvo la oportunidad de escuchar personalmente la grabación. Según sus palabras, el sonido era escalofriante y le dio más peso a la posibilidad de que McDaniel no estuviera imaginando cosas después de todo. A pesar de esto, la grabación nunca fue difundida públicamente y hasta el día de hoy permanece en el misterio, alimentando la leyenda del horror de Enfield. Dicen que todo tiene una explicación, pero lo que ocurrió en Enfield, Illinois, parece desafiar cualquier lógica. Algunos dijeron que pudo tratarse de un canguro escapado de un zoológico cercano. Después de todo, lo de las 3 patas podía explicarse por su cola, ya que a veces parece una extremidad más. Pero Henry McDaniel fue tajante. Eso no era un canguro. Y no lo decía sin saber. Durante su servicio militar en Australia, McDaniel tuvo uno como mascota, así que sabía cómo lucían, cómo se movían y cómo dejaban las huellas. Y lo que vio esa noche no tenía nada que ver. Después de que los medios cubrieran el caso, un hombre de Ohio se puso en contacto con un periódico local. Decía que su canguro mascota, llamado Massey, había desaparecido, o quizá había sido robado el año anterior. ¿Era posible que se tratara del mismo animal? Puede ser, pero quienes lo vieron en persona no lo creían. Días después, un estudiante de antropología fue citado por United Press International. Él sugirió que la criatura podría haber sido un simio salvaje. Según dijo, ya existían reportes similares en la región de Mississippi desde 1941. Años más tarde, en 1978, investigadores de la Western Illinois University, liderados por David L. Miller, analizaron el caso. Lo usaron como ejemplo de contagio social. Descubrieron que solo había 3 testimonios directos, pero con el tiempo, los rumores, los periódicos y las habladurías del pueblo, todo se convirtió en una especie de epidemia de histeria. Pero, claro, no todos aceptan esa explicación. Investigadores más alternativos notaron algo inquietante. Durante el mismo periodo en que apareció la criatura, hubo reportes de ovnis en la zona. Demasiados. Y no faltaron quienes relacionaron ambos fenómenos. Otros fueron aún más allá y afirmaron que la criatura mostraba un comportamiento que no era animal, sino algo mucho más oscuro. Decían que su agresividad, su intento de irrumpir en casas humanas, todo eso tenía el sello clásico de una entidad demoníaca. Y lo más perturbador es que esto, tal vez, no fue un hecho aislado. Entre los años 1941 y 1942, en Mt. Vernon, a menos de 40 millas de Enfield, los habitantes reportaron una serie de encuentros con una criatura parecida. Decían que saltaba, que se movía de forma antinatural y que estaba relacionada con varias muertes de animales en la zona. Los testigos de aquel entonces aseguraban que se parecía, vagamente, a un babuino, pero no era exactamente eso. Había algo raro en su forma, en su presencia, algo que no podían explicar con palabras, algo que quizá aún merodea en la oscuridad de nuestro orbe infausto. ¿Qué crees que era esa criatura? ¿Un monstruo? ¿Un experimento fallido? ¿Un extraterrestre o simplemente algo que no entendemos aún? Sé que tienes tu propia teoría, así que déjala en los comentarios. Pues recuerda, mi querido infausto, que al final tú tienes la última palabra. Hasta pronto.